Bueno, señores, buenas noches a todos. Son las 7 de la noche. Vamos a iniciar esta conferencia que tenemos a cargo de la Sociedad Dominicana de Reumatología con el webinar Enfermedades Reumáticas, Impacto, Costo y Rehabilitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El tema de hoy llega gracias a los productos de la FAGE Laboratorios, de Movicil y Maximum D3. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche de hoy. Vamos a unos pequeños mensajes para saber cómo manejar la plataforma. Antes de iniciar, así como este cohete que vamos a estar despegando, si están conectados desde una PC, recuerden por favor cerrar las ventanas que tienen abiertas, que no está esta presentación, y así podemos aprovechar todos los recursos de su computadora para que pueda escuchar y ver todo con claridad. Así que por favor cierren las otras ventanas que tienen abiertas si están desde una PC. Si están desde un móvil, por favor, igualmente cierren todas las aplicaciones que tienen abiertas para que puedan concentrarse y usar todos los recursos del aparato para poder escuchar la presentación del día de hoy. Es muy recomendable usar unos audífonos que le permitan concentrar el audio para que puedan estar concentrados con la presentación que se está dando en este momento. Y por igual concentrarse y avisar a la gente de su casa de que están en una conferencia importante, que están aprendiendo. Siempre yo recomiendo tener lápiz y papel para, soy antiguo un poquito, lápiz y papel para apuntar las preguntas que puedan hacer, sacar notas y demás datos interesantes que entiendan pertinentes. También recordarles que las exposiciones, tenemos el día de hoy 2 expositores, van a durar de 20 a 25 minutos cada expositor con su tema. Van cada uno a exponer su tema y al final de la conferencia vamos a hacer las preguntas a ambos profesionales tipo panel. Así la doctora va a reunir todas las preguntas y los comentarios que se hagan por acá y se la van a hacer a los expositores que van a poder responder sus inquietudes. Así que muchas gracias a todos por estar por acá. Como ya han podido ver, el chat que tienen a mano derecha, los que no lo han podido utilizar todavía, el chat lo vamos a utilizar para hacer las preguntas a los expositores en cada tema. Tenemos ahí varios moderadores que están a cargo de las inquietudes que tengan ustedes, además de instrucciones que puedan tener del sistema o de cualquier otro tema que les surja durante la conferencia. Así que lo pueden diferenciar con los colores azules cuando escriben en el chat. Quiero compartir con ustedes o que nos ayuden a compartir esta serie de conferencias. Vamos con su móvil, si pueden ahora mismo, please, tirarle foto a la conferencia o tirarse foto ustedes aprendiendo, y por favor compártanla en las redes y taguen a la doctora Paola en P.Gottschalk 31 en Instagram y el doctor de la Rosa en doctor de la Rosa 8 en Instagram también. Por favor taguen también a Diario Salud en @Diario Salud y usen el hashtag Aprende con Diario Salud. Muchas gracias por esa ayudita, nos va a ayudar para que sus colegas vean que están aprendiendo esto y así le dan promoción a este tipo de eventos y pueden aprender desde casa. Este evento será grabado y será compartido con todos ustedes mañana con un email de repaso, así que si hay algo dentro de una presentación que se pueda ser interesante o quieran sacar algún dato, pueden mañana recibir ese correo y ahí ver la grabación total o un pedazo de esta grabación. Tengan en cuenta que también si van a hacer su pregunta va a ser leído sus nombres y sus preguntas también estarán grabadas. Otra invitación que podemos hacerle es a la serie de conferencias que tenemos ya en diariosalud.do/Mayen. Ya hemos hecho una conferencia la semana pasada y viene otra conferencia la semana que viene, y acceden también a esta que va a estar grabada y publicada en esa página
especial de estas conferencias. Bueno, quiero llamar ahora a la sala a la doctora Tineo, que va a hacer la presentación de estos dos tremendos profesionales y va a darle el paso a ellos. Doctora Tineo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues primero que todo agradecer por la presencia de cada uno de los que están aquí. Muy Le dejo la personalmente, sala. muchas gracias, Miguel. Eh, Agradecer a Diario de Salud y a Mayen por la oportunidad que nos han dado de llevar algo que siempre nos hemos propuesto en la Sociedad Dominicana de Reumatología, lo que es la educación médica continua. Le voy a presentar a la doctora Paola Goya, quien es una reumatóloga egresada de Medicina y Reumatología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es profesora de Inmunología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También la doctora es miembro del American College of Rheumatology. Es autora y coautora de investigaciones nacionales e internacionales y tiene su práctica privada en la Clínica Unión Médica y en el Materno Infantil en la ciudad de Santiago. Sin más preámbulo, lo voy a dejar con la doctora Gocha. Doctora, su audio. Refresque la pantalla, doctora, le falta el audio. Refresque la pantalla, doctora, en el browser, como le explicamos. La doctora ahora. Ahora sí. Ahora sí, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un verdadero privilegio estar compartiendo con ustedes esta noche. Vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es el impacto físico de las enfermedades reumatológicas y de su costo. Lo primero que tenemos que saber es que las enfermedades reumatológicas incluso han sido un reto para clasificarla, o sea, para decir qué va en una enfermedad reumatológica y qué no. De hecho, en el 2018 se hizo una reunión en tanto la ACR como el EULAR para tratar de llegar a un acuerdo de cuáles eran esos términos, de cuáles eran esas condiciones que califican como enfermedades reumatológicas. Realmente sabemos que son muy diversas, que pueden tener manifestaciones únicamente articulares o sistémicas, afectan niños, afectan adultos, reúnen un grupo de más de 200 entidades, son la mayoría crónicas y limitan mucho la función. En la noche de hoy vamos a abarcar, como el interés más es en la parte física, la parte de limitación física. Vamos a hablar un poquito de lo que es la osteoartritis. Esta es una de las enfermedades reumatológicas que a más población afecta, hasta un 15% de la población mundial. Sabemos que las proyecciones es que para el 2050 tengamos hasta un 130 millones de personas afectadas de esta entidad y 40 millones de personas van a tener discapacidad o van a tener limitación física secundaria a esta. La artritis reumatoide es la artritis de tipo inflamatoria más común, afecta a mujeres y sabemos que 1 de 100 personas van a estar afectadas por esta. La gota o la artritis por ácido úrico o artropatía por depósito de cristales en Estados Unidos y Europa afecta hasta un 4% de la población y esta es más frecuente en hombres. Entonces, ya hemos dicho que hasta un 36.8% de la población adulta, o sea, 91.2 millones, actualmente padece una condición musculoesquelética crónica. Sin embargo, hay estudios que veremos más adelante que dicen que este diagnóstico está infradiagnosticado. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente un 22.7% de las personas que tienen artritis, que de hecho son más de 54 millones de personas,
tienen el diagnóstico hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta un 12% está por ahí sin el diagnóstico. Estos números se esperan que aumenten. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida de la población ha aumentado. Entonces, esta entidad va a ser más frecuente mientras las personas alcancen la mayoría de los, por encima de los 65 años de edad. Este es un mapita muy alentador. Esto es la proyección, la comparación entre el 2015 y el 2030 de cuál se estima que es la necesidad de reumatólogos en Estados Unidos. Y vemos en este estudio, en esta revisión, mediante modelos vemos que va a aumentar la necesidad en el 2030 de un 102% de reumatólogos. Y esto va de la mano con lo que acabamos de decir, que aumenta la esperanza de vida de la población en sentido general. Entonces, esta es la revisión que comentábamos, que se evaluó lo que era el diagnóstico en sí, o los pacientes ya diagnosticados con artritis. Entonces, como les mencionaba, tenemos que un 22% es el que tiene diagnóstico. De estos, cuando se hizo un ajuste por edad y dependiendo de comorbilidades, vemos que en los pacientes obesos hay más frecuencia de presencia de artritis comparado con los no obesos. Asimismo, cuando tenemos diabetes, hay más frecuencia de artritis. Aquí cabe destacar que estamos hablando de artritis en sentido general, inflamación de alguna articulación. No la estamos diagnosticando, no estamos hablando específicamente de artritis reumatoide. Ellos sí excluyeron la afección a nivel de la cervical y la afección lumbar, que realmente por mucho es una de las más frecuentes. Entonces aquí incluyeron todo lo que era artritis reumatoide, gota, osteoartritis, incluso fibromialgia. Y entonces también aquí vemos en las enfermedades cardíacas, como también en comparación con los adultos que no tienen enfermedad cardíaca, entonces estos tienen un mayor riesgo. De igual manera, vemos en la gráfica de la derecha cómo a medida que pasan los años, comparación 2002 con el 2014, tenemos que ha aumentado la prevalencia de estas enfermedades. Sin embargo, su diagnóstico se ha mantenido más o menos estable. Otra revisión que surgió también de esta misma evaluación de ellos fue la presencia de artritis en una mayor prevalencia en las áreas rurales de Estados Unidos, por supuesto. Esto fue en Estados Unidos. ¿Y por qué se encontró? ¿Por qué se relacionó? Se relacionó con la inactividad de las personas que en el área rural se preocupaban aparentemente menos de hacer ejercicios, y también la discapacidad que ellos se quejaban era mucho mayor. En la revisión nos comenta que 1 de 3 personas que tenían el diagnóstico de artritis se quejaban de cierta limitación para hacer sus actividades cotidianas. En esta gráfica vemos por qué pasa el infradiagnóstico. Aquí se hizo una acción por modelos, se evaluaron una gran base de datos de pacientes que tenían diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, aquí vemos como en la primera columna tenemos el diagnóstico del doctor. Entonces, ahí vemos que tiene un signo de más. Tiene la presencia de inflamación a nivel de alguna articulación que se quejaba, y que esos síntomas tuvieran más de 3 meses. Esos son los 3 renglones. Entonces se hicieron diferentes escenarios y con esto se vio que los jóvenes generalmente estaban infradiagnosticados, o sea que sobre todo los varones entre 18 y 64 años, aunque no tenían el diagnóstico, sí respondían que sí a una de las preguntas anteriores, o de que si tenían dolor o de si tenían más de 3 meses con cierta limitación. Entonces, como que el diagnóstico y la evaluación no es tan sencilla. Miren aquí en la gráfica, como otra vez le comento, cuando lo hacemos por modelo, tenemos un 29.9 en varones jóvenes, en comparación con el tradicional que ellos evaluaron de 24.3. Y esto nos arroja unos datos alarmantes de que los varones de 18 a 64 años
perdón, varones no, en sentido general, no ajustado por la edad, entre 18 y 64 años, tenemos una población aproximada de 61 millones de personas con alguna afección específicamente de artritis, como ya le comenté. Entonces, ya vimos la importancia, ya vimos qué tan prevalente es esta condición. Entonces, antes de hablar de los costos, tenemos que saber qué quiere decir costo. Cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de discapacidad, entonces también los costos tienen ciertas definiciones. Entonces, los costos en este aspecto, vamos a tener unos costos directos, van a ser unos costos médicos que generalmente incluso van a estar cubiertos por lo que son las aseguradoras o el Sistema Nacional de Salud. Entonces, hay una parte que es directamente médico, pero aquí vienen unos costos directos que son no médicos, que generalmente son otras atenciones que el paciente necesita, que no es directamente la atención médica per se. En cuanto a los gastos directos o los costos, perdón, no médicos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque generalmente los tiene que costear el paciente. Si el paciente necesita un transporte para ir a su consulta o si necesita unos equipos en su casa para poder hacer sus labores, generalmente los tiene que costear la persona, el paciente. Hay un costo muy importante que es de productividad, que es la pérdida de esa productividad. O sea, el paciente con enfermedad reumatológica no solo es que gasta más, sino que gana menos. Entonces, ahí como que, ¿verdad? Y también están los costos intangibles. En los costos intangibles está la disminución de la calidad de vida, la angustia, la depresión y todos estos factores que no se pueden medir con dinero. ¿Está bien? Y que sabemos que son incluso mucho más importantes que el mismo costo como tal. Estos, los intangibles y los de productividad, entonces lo consideramos como costos indirectos. Entonces tenemos el análisis de costo, es únicamente que dice, me cuesta tanto y yo necesito tanto de este proceso o de esta evaluación en un año. En enfermedades, en el estudio de enfermedades y de costo de enfermedades, realmente el análisis de costo no dice mucho y ningún artículo está basado únicamente en el costo. Entonces, en medicina tenemos lo que es el costo-beneficio. Entonces, con el costo-beneficio ya vamos a comparar, todavía lo tenemos en un valor numérico, dinero, pero ya valorando cuál es el efecto que tiene con respecto al procedimiento que le vamos a hacer al paciente. Costo-efectividad es mejor todavía porque utiliza ciertos parámetros que están estandarizados, ¿está bien? Y dentro del costo-efectividad, vamos a ver esta gráfica muy bonita que nos habla de cuando hacemos un procedimiento, nos determina si tengo más costo y más efectividad, esto es adecuado, generalmente es lo que pasa, y tenemos que un costo menor me da una mayor efectividad. Todo eso lo tenemos al lado derecho de nuestra pantalla. Entonces, estos procesos o estos resultados son aceptables en salud, ¿está bien? Como tal. Mientras que del lado izquierdo tenemos los que son dominados y se llaman así, ¿por qué? Porque si yo tengo que pagar más y la efectividad es menor, bueno, pues ni siquiera lo pienso, está descartado. Y si tengo un costo menor, pero también me disminuye la efectividad, entonces tampoco aplica. Entonces nos tenemos que quedar con lo del lado derecho, que sea un mayor costo, pero que la efectividad también sea mayor, o mejor todavía, que tenga un costo menor con una efectividad mayor. En este caso, ya hablamos de que tenemos un ahorro y eso sí es muy interesante. Entonces, en costo-utilidad es costo-efectividad, pero en costo-utilidad utilizamos ciertos marcadores que son estandarizados. Y por eso aquí tenemos esas siglas que son QALY, que lo que habla es de la
de la efectividad ajustada por calidad de vida, ¿está bien? Por año de calidad ganado. O sea, no es solamente que yo viva 2 años más, no importa, o sea, yo puedo vivir un año más, pero que ese año más sea con una mejor calidad. Entonces, aquí para entender un poquito este concepto, tenemos diferentes procedimientos o diferentes intervenciones. Por ejemplo, en el CA de colon, el screening para CA de colon, y lo vamos a comparar con la mamografía digital. Entonces, si yo soy un encargado, un pagador, así se llaman, yo soy un pagador y yo tengo $1.000.000 y mi screening para colon tiene un costo aproximado de 15,000, o sea, ahí vemos que es muy bajito. Entonces yo voy a dividir ese millón que yo tengo entre 15,000. Entonces yo voy a alcanzar una población, o voy a tener unos quali, voy a poder ayudar hasta 6,000 de este screening para colon. Mientras que en la mamografía digital, si tiene un costo tan elevado como vemos aquí, que es aproximadamente 300,000, entonces tenemos que, si dividimos ese mismo millón entre eso, entonces yo solamente voy a llegar a unas 3, ¿verdad? Unos 3 quali. Entonces ahí el pagador decide qué intervención es más adecuada. Entonces, aquí tenemos una imagen donde vemos, esto fue publicado en el 2013, y vemos cómo esta es como la carga de enfermedad a nivel global, y vemos cómo el dolor de espalda está entre los primeros 10 de los que nos competen. También tenemos el dolor cervical. Esto se relaciona mucho igualmente con en el sentido laboral, entonces siempre están muy pendientes de estos. Y también tenemos la osteoartritis, que ocupa el 25 lugar entre los más importantes a nivel mundial. En esta revisión podemos ver el costo-efecto del autotratamiento. Lamentablemente, muchas de las personas que tienen enfermedades reumatológicas o que tienen artritis por diferentes razones o por diferentes condiciones, caen en la automedicación. Y entonces aquí lo más importante es la falta de estandarización del tratamiento que hay. En el cuadro vemos cómo ese automanejo, ese autotratamiento sale mucho más costoso incluso que el tratamiento a nivel ya de salud pública. Ellos explican en la revisión que eso también tiene que ver con el costo que se consigue cuando yo contrato grandes cantidades de producto. Entonces me sale a un menor costo. Esto baja el costo y por eso se ve una diferencia tan importante entre el automanejo, que aquí vemos que es hasta 3,000 euros, todo esto está calculado en euros, versus 273, que dice por un lado ahí, con un comparado de 164. Estas son diferentes revisiones sistematizadas, pero en todas se repite lo mismo que hemos comentado. En España se realizó un estudio de medición de costo directo de la atención médica en los pacientes con gonartrosis. Importante, aquí encontraron que la edad promedio fue 58 años, o sea, 58 años es una persona en una edad muy productiva. El grupo más afectado fue el femenino, con un 61%. Y en este caso sí valoraron los grados de la gonartrosis. Entonces, esta revisión nos llamó mucho la atención porque miren aquí como en consulta, ellos tienen esto es de costo al año. Entonces, vemos que las radiografías y las consultas son las que se llevan el mayor dinero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se hacen muy frecuentemente, entonces ocupan más dinero en comparación, por ejemplo, con la artroscopía. Entonces ellos dicen, no es que la artroscopía es más barata, no es más barata. El problema es que las otras son muy repetitivas durante el año. Ahí también tenemos la rehabilitación, las sesiones de rehabilitación, también con un costo muy elevado. Esto, si lo vemos así, es poco, no es mucho, decimos, bueno, pero eso no es tanto. Pero si lo vemos en la población de España, dice 119.530.000
y pico. Entonces, eso gasta hasta un 4% de todo el presupuesto de salud de ellos. O sea, que el 4% del presupuesto de salud se está yendo únicamente en gonartrosis. O sea, ni siquiera estamos hablando de todas las artritis. Estamos hablando únicamente de la afección articular de las rodillas. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, lo calculáramos con, ellos hacen esta tablita, y si vemos ahí donde dice 10 millones de habitantes, multiplicándolo sencillamente, entonces tenemos 121.328.858 euros. Si lo ponemos a lo más bajito, serían 79 millones. O sea, como quiera, es mucho lo que se está hablando. Entonces, profundizando un poquito, ahora mismo se está llevando a cabo lo que es el EULAR, y en el EULAR se van a presentar 2 abstracts. Uno de ellos es del costo en psoriasis. La psoriasis es una enfermedad sistémica donde también podemos encontrar artritis psoriásica. Entonces, ellos midieron el costo de esta enfermedad. Esto fue un estudio observacional retrospectivo, tomaron 22 centros de España, dentro de ellos habían dermatológicos y reumatológicos, y valoró los pacientes desde febrero 2017 hasta febrero 2018. Ellos midieron únicamente los costos directos no médicos, o sea, no lo que se le cubría con la atención de salud, no, sino lo que el paciente tenía que costear. Y todo se mide en euros y se calcula la tasa del 2018. Lograron evaluar 318 pacientes, de estos 196 únicamente tenían psoriasis, o sea, la condición cutánea. 43 tenían artritis psoriásica y 79 tenían tanto artritis psoriásica como la psoriasis en sí. Vemos que la edad promedio, 48 años, otra vez una población en su vida totalmente productiva, 51% hombres. Entonces, aquí tenemos que el costo promedio anual de estos gastos que ya dijimos directos no médicos para el paciente con psoriasis únicamente era de 1.000 euros aproximadamente. Si tengo artritis psoriásica, ese valor aumenta, 1.100, casi 200 euros. Esto con una desviación estándar que realmente era muy amplia, y lo veremos más adelante. Y si tengo ambas condiciones, la psoriasis activa en este caso y la artritis psoriásica, entonces ese costo casi se me duplica a 1.800 euros aproximadamente. El costo directo no médico, entonces, a nivel por año, tenemos que para la artritis, este es el directo no médico. El que mencionamos anteriormente era el promedio anual, ¿está bien? Entonces, el directo no médico aquí serían 749 si tengo psoriasis, pero miren aquí la desviación estándar que le comentaba. O sea, hay valores muy bajitos y hay otros valores muy altos, por eso me da un promedio de 749 euros únicamente, pero miren cómo los valores máximos van hasta 2.300 euros. Para la artritis psoriásica, otra vez, los valores aún más elevados, y cuando tengo las dos condiciones, entonces ahí se me duplica y tengo 1.300 euros con una desviación de hasta 4.400 euros. Y el costo indirecto no médico, entonces aquí tenemos 239, lo mismo. Siempre la tendencia es que cuando tengo la artritis psoriásica, entonces esos costos aumentan. Y si tengo las dos condiciones activas, aumentan exponencialmente. En conclusión, esta es una enfermedad con un alto costo, una alta carga para lo que es la economía, tanto de un país como de una familia. Y no solamente eso, sino que los pacientes van a tener una disminución importante en la calidad de vida. Otra presentación, otro abstract que se va a presentar en estos días es la disminución de la productividad laboral en los pacientes con espondiloartritis. Entonces, aquí valoraron lo que era la escala visual análoga, lo que era la presencia de INTESITI, lo que era la capacidad funcional mediante algunas
calculadoras, por decirlo así, que utilizamos, y también midieron la actividad de esa enfermedad. Una cosa es mi función y otra cosa es la actividad en el momento de la misma, así como el estado global de salud. Igualmente midieron la calidad de vida de los pacientes. Entonces, todo esto se comparó con lo que era la productividad laboral. Tomaron 274 pacientes, estos con una edad promedio de 45 años, y ellos encontraron que 33% de estos pacientes tuvieron que dejar de trabajar por la condición de base. O sea, que fue su razón. Y en la significancia podemos ver que la actividad y la mala función o un HAQ elevado fue lo que mayor condicionó esta disminución de trabajo. Ya para llevar a la casa, únicamente vamos a grabarnos que estas son condiciones crónicas, que vamos a tener afección articular, pero también afección sistémica, que hay unos costos directos que se calculan, pero que hay otros costos indirectos que son muy importantes, y que no debemos olvidar la pérdida de la productividad laboral de los pacientes, que no podemos dejarla pasar por alto, porque entonces es una carga agregada, o sea, pago más, pero también gano menos, produzco menos. Y hasta aquí. Excelente presentación de la doctora Paola Gocha, como siempre. Ya hemos visto nosotros, por todo lo que la doctora ha mencionado, del impacto económico, sobre todo de estas patologías, pero muy importante también es agregar el impacto emocional que estas patologías llegan a tener en cada uno de los diagnosticados. Y la razón más importante por la que nosotros hemos decidido llevar a cabo esta actividad es el hecho de que, aparte del dolor, como bien mencionaba la doctora Gocha, el impacto en la discapacidad que tienen estos pacientes hace necesario la intervención del médico fisiatra. Y es para esto que hemos contactado al doctor Francisco de la Rosa, quien realmente muy amablemente y muy dispuesto se mostró sumamente interesado en esta actividad. El doctor Francisco de la Rosa es especialista en medicina física y de rehabilitación del deporte. Es coordinador docente del programa de residencia médica de UNIBE y del Hospital General de Plaza de la Salud. Es director de la Comisión Médica de la Unión Americana de Natación y es miembro del Comité Ejecutivo de FEDONA y de su comisión médica. Es también miembro fundador de Fisiosalud 360. Sin más preámbulo, lo voy a dejar con el doctor Francisco de la Rosa. Muchísimas gracias, doctora Tineo. Es para mí un placer poder estar con ustedes en la noche de hoy y conversar sobre un tema que nos apasiona, que es la rehabilitación, y felicitar a la doctora porque realmente la charla fue bastante buena y de hecho nos sirve como antesala a todo lo que vamos a conversar en el día de hoy. En 20 o 25 minutos es imposible uno poder resumir todo lo que tiene que ver con rehabilitación en torno a reumatología, pero vamos a tratar de hacer una revisión bien crítica y poder expresarlo de forma escueta aquí en una presentación que sea breve. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y estos son los tópicos que vamos a tratar en los próximos 20 a 25 minutos. Como bien mencionaba la doctora, ya nosotros en medicina, la mayoría de las intervenciones o todas las cosas que recomendamos a los pacientes realmente deben estar sustentados en la literatura, por lo que esto nos obliga a hacer revisiones constantes de las cosas que estamos haciendo y de manera crítica poder cambiar paradigmas y hacer diferentes las cosas que hemos estado haciendo quizá tradicionalmente con resultados satisfactorios o no. Y naturalmente debemos de caer en el concepto que la doctora muy bien detallaba, y es que no solamente en las condiciones reumáticas vamos a enfocarnos en lo que es la afectación del primer dominio de la CIS, como vamos a mencionar en lo adelante, y que tiene que ver con dolor crónico, fatiga, limitación del movimiento, sino también en lo que es la limitación en las actividades y la restricción de la participación, que es uno de los enfoques que nosotros debemos de darle desde el consultorio de fisiatría.
ya ampliamente detallado el tema del costo alto que representa para el sistema de salud y sobremanera reafianzar el concepto que menciona la doctora de que esos pacientes que muestran cierto grado de discapacidad, nosotros tenemos que tratar de potenciar la productividad, porque si no, lo que estamos es acentuando el problema. De repente, en reumatología se están tratando con muchos nuevos fármacos. Realmente las industrias farmacéuticas se han volcado y muchos esfuerzos en ese sentido han ayudado a que nuevos fármacos ayuden a disminuir la discapacidad relacionada con las condiciones reumáticas. No obstante, el cambio de ese paciente pasivo en torno al tratamiento, buscando autoeficiencia, involucrar al paciente en el tratamiento de la condición, además de esto, cambiar ese paradigma de reposo absoluto en favor de la actividad física, son parte de los pilares que nosotros desde Medicina Física y Rehabilitación debemos de promover, además de presentar evidencia robusta que pueda sustentar la eficacia de las intervenciones en rehabilitación. Nosotros, como parte del equipo multidisciplinario de rehabilitación, somos parte de una especialidad que fomenta todo lo que es el trabajo multi e interdisciplinario, y vamos a tener mucho énfasis en esa injerencia que tenemos en ese continuum de funcionalidad y discapacidad. Esto lo vamos a sustentar y está en la familia, en una de las clasificaciones internacionales de la familia internacional de clasificaciones de la OMS, que es la CIF o la ICF por sus siglas en inglés, que es la clasificación internacional de funcionalidad, discapacidad y estados relacionados con la salud. Esta ha buscado codificar todo lo que es la discapacidad y la funcionalidad en la sociedad médica, y de verdad que lo hace de una forma muy explícita en su marco de trabajo, tratando de promover lo que es el modelo biopsicosocial que nos enseñan desde la escuela de medicina. Y esto es que no solamente nos vamos a enfocar en el primer componente, que aquí ustedes lo van a ver cómo funciona estructura y se relaciona a deficiencia, sino que vamos a ver cómo esa alteración estructural o fisiológica va a tener una limitación en la actividad y o una restricción en la participación. Y además de esto, tomar en cuenta los factores contextuales. La doctora Paola mencionaba cómo de repente el hecho de tener acceso a los servicios de salud, la calidad de esos servicios de salud, los costos de esos servicios de salud y además la disponibilidad o no de tener acceso, por ejemplo, a un cuidador o a barreras incluso arquitectónicas. Todo esto va enmarcado dentro de los factores contextuales. Y un ejemplo claro o franco, así sencillo, podría ser que esa paciente adulto mayor que tiene afectación en las rodillas por artritis reumatoidea con artrosis en dado caso. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar en el dolor y la limitación que tiene esas rodillas, sino en el hecho de que quizá ella, por ese dolor y esa limitación, no va a poder bajar la escalera, no va a poder caminar distancias largas, no va a poder arrodillarse. Y eso le va a restringir la participación en actividades como ir a la iglesia, poder hacer algo de actividad física, etcétera. Y si lo sumamos, entonces, a los factores contextuales, vamos a ver que de repente una paciente que tenga esa condición y vive en un tercer piso, entonces, y no tenga cómo conseguir asistencia para bajar de ese tercer piso, y eso le pueda limitar hasta cierto punto esa participación en actividades cotidianas de la vida diaria, entonces vamos a tener que eso representa cierto grado de discapacidad, y es como nosotros lo vamos a ver. Es muy interesante mostrar esta gráfica en este auditorio, que de repente veo que es súper variado, y eso es muy interesante porque de repente nos sirve para educar a la población y a todos los colegas médicos en torno a cómo se da el trabajo de medicina física y rehabilitación, y que no solamente terapia física. Un referimiento a terapia física para un paciente con una condición reumática realmente es un referimiento que está mal realizado, porque de repente se está perdiendo de todo lo que es el enfoque del médico fisiatra, de los terapeutas ocupacionales, de quizá una evaluación para utilización de ortesis y o hasta evaluaciones de tipo en el aspecto cognitivo. O sea que es muy importante tener en cuenta que este es un enfoque múltiple de todo un equipo. Si vamos a hacer una revisión crítica de las intervenciones que nosotros realizamos en rehabilitación, siendo bien escueto, como les mencionaba, por lo diverso del auditorio,
necesariamente tenemos que empezar con la terapia física y la ocupacional, que son hermanitas de padre y madre, que son parte de nuestra alma de reglamento al momento de hacer el programa de rehabilitación de cualquier paciente con una enfermedad reumática. Lo interesante es que cada una de ellas están llevadas a cabo por profesionales de la salud, como el terapeuta físico y el terapeuta ocupacional, ampliamente capacitados para tratar lo que es el fenómeno de discapacidad, cada uno desde su enfoque. Y aunque los objetivos principales van a estar dados en mejorar dolor y función, a través de las diferentes herramientas que tenemos pendientes, van a buscar independencia de las actividades de la vida diaria y definitivamente ver cómo tenemos impacto sobre lo que conocemos como aptitud física y sus pilares fundamentales. Si vamos a revisar las modalidades, por ejemplo, que tenemos en medicina física y rehabilitación y que utilizamos a cada momento en todo lo que es la práctica médica, necesariamente tenemos que empezar con la crioterapia y es el uso del frío como método terapéutico. Definitivamente dentro de todas las modalidades es una de las que tiene más evidencia, si no la que tiene más evidencia, y se utiliza bastante para mejorar dolor e inflamación. Si vemos este estudio, de repente incluso llama la atención porque de repente podría cambiar los paradigmas que nosotros hemos utilizado tradicionalmente con el frío. La mayoría de los textos mencionan como umbral los 20 minutos, ya hay algunos textos en medicina deportiva que lo reducían a 5 o 10 minutos por aplicación. Sin embargo, este trabajo utilizó 30 minutos a las 9 de la mañana, 30 minutos a las 5 de la tarde. Tomaron muestra por artrocentesis de líquido sinovial antes del inicio de la prueba y a los 24 horas y mostraron evidencia de que disminuía varios de la presencia de algunos factores inflamatorios en la muestra, por lo que de repente surge como interesante revisar la utilidad de usar sesiones un poquito más largas de crioterapia. En el caso de la rodilla, ellos trataron pacientes con rodillas artríticas no sépticas, incluyendo artritis reumatoidea, gonartrosis y artritis por depósito de cristales. En la contraparte viene siendo el uso del calor. Esto ha sido utilizado por años en pacientes con artritis de todo tipo y de repente no tiene tanta evidencia como la crioterapia, pero sin embargo puede ayudarnos a preparar el tejido blando para los estiramientos. Y de todas las modalidades que tenemos disponibles, el ultrasonido terapéutico, que es ampliamente utilizado, realmente no es que tiene tanta evidencia. Sin embargo, en el caso de la rodilla particularmente, tiene revisiones sistemáticas incluso recientes que promueven su uso para mejorar dolor y función. Ya utilizado con medicamentos como parte de fonoforesis, los cambios no van a ser sustanciales y la evidencia no lo sustenta. Si se fijan, menciono la diatermia en el tema del calor y la electroterapia, y esto como información general para el tema, para lo diverso del público, y es que usamos corriente para provocar calor. En el caso de las diferentes modalidades que utilizan electricidad o electroterapia para mejorar el dolor, realmente las más utilizadas son la estimulación eléctrica transcutánea o TENS, que se usa fundamentalmente para mejorar dolor, tiene una inferencia básicamente en las fibras tipo A, por lo que el efecto en dolor crónico quizás es cuestionable. En el dolor agudo sí sería mucho más útil. En el caso de la estimulación eléctrica neuromuscular, definitivamente para nosotros es muy, muy útil porque aborda, vamos a decir, o mejora lo que es la activación muscular debida o secundaria, ¿verdad?, a la inhibición muscular artrogénica por edema, inmovilización o dolor de gran intensidad en una articulación, y esta inhibición se da en el músculo proximal. Para nosotros eso es muy importante manejarlo, ya que esto nos ayuda a corregir los déficits biomecánicos que eventualmente podrían ayudarnos a mejorar el dolor. Como terapia coadyuvante, como tiene mucho más evidencia. Si vamos a comenzar a tocar algunas de las cosas que se están haciendo ya más modernamente, quizás con la ayuda de la tecnología, tenemos que mencionar en primer lugar la magnetoterapia, que de repente no tiene evidencia bien robusta en torno a su uso de manera individual. Sin embargo, hay algunos ensayos clínicos autorizados que sí favorecen que la curación del tejido blando se da mucho más fácil con la magnetoterapia. Cuando la combinamos con parafina u otras intervenciones, entonces sí podría funcionar en cuanto a mejorar dolor y función. En cuanto a artritis reumatoidea, la evidencia aún no es concluyente
en torno a sus beneficios. Y esto quiere decir que necesitamos todavía más publicaciones para que esto sustente su uso en estos pacientes. La onda de choque, todavía más tecnología, quizás más reciente todavía, aplicada a la medicina de rehabilitación. La tecnología realmente es un arma de la medicina de rehabilitación en todo su tratamiento. Y lo primero es empezar definiendo que tenemos, ¿verdad?, las ondas de choque focales, que son de alta intensidad y pueden focalizar ese foco de tratamiento, ese target, ese objeto de tratamiento, y las ondas de presión radial, que ya tienen menos intensidad y son más difusas. La realidad es que en tendinopatía tiene mucha evidencia de buen nivel. En osteoartrosis se está desarrollando la evidencia, particularmente a nivel de rodilla, y en el caso de las ondas de presión radial utilizadas en síndrome de dolor miofacial como coadyuvante al tratamiento, podrían funcionar. En cuanto a mejorar el dolor articular en artritis reumatoidea, hay poco, esto en el caso de las ondas de presión radial, hay poca evidencia. Este ensayo clínico mencionaba solamente 15 pacientes, aunque sí tenían resultados favorables a 3 meses. Otra cosa de las que se hacen tradicionalmente, y las traigo a colación básicamente por lo frecuente con lo que los pacientes lo buscan y los médicos lo recomiendan, es la masoterapia. Diferentes técnicas, y realmente aplicado a pacientes con artritis realmente no tienen una evidencia sólida en la literatura. Cuando la vemos combinada en ya, vamos a decir, más estructurada como la terapia manual ortopédica o la reeducación postural global, entonces sí podrían tener mucho más utilidad. Llegando ya a lo que es el ejercicio terapéutico, que es nuestra principal arma en torno a trabajar los pacientes con o sin enfermedad reumática, pero en este caso en los pacientes con enfermedad reumática vamos a ver que tiene un efecto beneficioso sobre la inflamación y el daño de la articulación. Y esto ha sido estudiado ampliamente. Y además de ello, tenemos que recordar el efecto beneficioso que tiene el ejercicio terapéutico sobre la mejoría de la función cardiorrespiratoria y la función muscular, ayudando a mejorar lo que es la discapacidad relacionada con enfermedades crónicas no transmisibles que también padecen los pacientes en concomitancia con su enfermedad reumática, como hipertensión arterial, diabetes, EPOC, etcétera. Por lo que esto debe ser uno de los móviles adicionales, por lo cual utilizar ejercicio terapéutico como parte de su tratamiento en el enfoque global que estamos tratando de promover en el paciente de enfermedad reumática. Además de ello, sabemos que el ejercicio terapéutico tiene un impacto positivo en los síntomas relacionados con depresión y ansiedad. Si vamos a las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, sabemos que 150 minutos a la semana es lo que se promueve. Eso lo pueden definir como que repartir entre 3-5 veces a la semana. Y la intensidad recomendada y más para pacientes que tienen alguna condición reumática y que sustentan esos beneficios es de leve a moderada y no intensa como se podría promover en otras poblaciones. Nunca olvidar al momento de trabajar todo ese ejercicio terapéutico con el objetivo de mejorar la aptitud física, dejar de lado el balance y la flexibilidad, porque nos va a pasar o nos va a servir justamente para mejorar todo el sistema del paciente, todo lo que es la evaluación íntegra del paciente y no solamente quedarnos en resistencia y en fuerza. Si vamos a revisar algunas intervenciones específicas que se realizan en medicina física y rehabilitación, y esta, por ejemplo, de manos del terapeuta ocupacional, son algunos programas útiles, focales, para mejorar una condición específica. En este caso, las técnicas de conservación de la energía son muy útiles para pacientes con enfermedad reumática avanzada, como la artritis reumatoide, ya con algún grado de limitación funcional importante en las articulaciones, enfermedades de tejido blando y algunas enfermedades como la polimiositis. Es muy importante la educación del paciente en torno a estas técnicas de conservación de la energía para promover la funcionalidad y la independencia en estos pacientes. Además de ello, las modificaciones que podemos nosotros sugerir para facilitar esa funcionalidad y esa independencia en la casa es muy útil. Otra vez nos vamos a la tecnología en torno a los pacientes y a la forma en cómo la usamos para la rehabilitación de los mismos. Y esto es que estas modificaciones pueden ir tan sencillas como poner sensores de movimiento, poner
automatizar algunos de los procesos de la casa, utilizar botones más grandes para tener mucho más facilidad para que los pacientes lo utilicen, o al eliminar las barreras arquitectónicas que puedan tener en la casa. Esta evaluación se debe hacer en el domicilio, preferentemente por fisiatra o terapeuta ocupacional, y hacer las recomendaciones. Siguiendo con estas intervenciones específicas, necesariamente tengo que mencionar la terapia acuática. Probablemente yo sea el principal promotor de la terapia acuática en el país, quizá precisamente por el vínculo que tengo con la natación desde pequeño y actualmente a través de la Comisión Médica de la Unión Americana de Natación. Y es que esta tiene mucha evidencia en la literatura, particularmente para tratar problemas artríticos y problemas de balance en esos dolores, limitación funcional, en aquellas articulaciones que soportan peso. Además de ello, si vamos en la misma línea y ponemos en contraparte algunas intervenciones como específicas, como el yoga y el tai chi, que han mostrado mejoría en la literatura para tratar todo lo que son los síntomas relacionados con dolor, síntomas relacionados con depresión y ansiedad y balance en pacientes con enfermedades reumáticas. Recordar y anotar ahí, muy importante, terapia acuática no es igual a natación. Esto es muy importante. Cuando vemos pacientes con terapia acuática o que debieron haber sido referidos a terapia acuática, pero que la recomendación fue irse a natación, los resultados no son tan favorables y al contrario, lo que terminan es teniendo más dolor por pobre destreza en la ejecución del gesto técnico. Este es uno de los beneficios que también podemos tener como parte del tratamiento de medicina física y rehabilitación, y es programas específicos de prevención, como el de prevención de caídas. Además de ello, si a esto le sumamos la intervención del ejercicio terapéutico, está documentado en la literatura que puede disminuir la cantidad de personas que se caen, y de estos que se caen, quizás no tan robustamente, pero también de los que se caen, entonces se fractura menos eso que tenían mucho mejor aptitud física, y eso es bueno tenerlo pendiente. Además de ello, la evaluación para el uso de ayudas técnicas es muy necesaria, y esto tenemos que hacerlo cada vez que el paciente va a consulta de seguimiento. Es decir, tenemos que tener pendiente que la mayoría de las condiciones reumáticas son crónicas y de repente progresivas y pueden tener periodos de exacerbación y remisión, pero es una situación cambiante y dinámica, y nosotros tenemos que tener pendiente en cada momento si el paciente se va a beneficiar o no de utilizar algún tipo de ayuda técnica que le pueda ayudar a mejorar el peso y a descargar el peso y mejorar la funcionalidad, además de favorecer lo que es la ejecución de los otros tratamientos o de las otras intervenciones. El uso de ortesis, sabemos que parte del equipo multidisciplinario son los ortesistas, protecistas. En el caso de los pacientes con enfermedad reumática, hay algunas publicaciones que sustentan su uso, por ejemplo, para la osteoartrosis de la base del pulgar. En el caso de la rodilla es controversial, dependiendo del uso, el cual le vayamos por lo cual lo estemos recomendando. Y hay una publicación específica que sustenta su uso para lo que es la artritis reumatoidea y el pie del paciente con artritis reumatoidea, buscando mejorar balance y funcionalidad. Por lo que evaluar el uso de ortesis en estos pacientes realmente es necesario para la protección articular y favorecer el tratamiento en sentido general. Consideraciones generales para el apego al uso de ortesis son varias, pero yo quisiera enfatizar el hecho de que promovamos el uso de ortesis que sean personalizadas, porque esto favorece el ajuste. No es lo mismo coger la ortesis o la muñequera que tenía el vecino, la rodillera que tenía el primo o el tío o el padre, porque eso probablemente no tenga el efecto ideal, y a largo plazo o a corto plazo el paciente lo que va a terminar dejando de utilizarla. Además de quizás utilizar estrategias para cubrirlo, porque algunos pacientes no se sienten a gusto con utilizarla. El vendaje neuromuscular es una cosa que ustedes han visto en rehabilitación, se están usando, se utilizan en pacientes con condiciones reumáticas, pero ojo, lo más importante es recordar que la mayoría de la evidencia que sustenta el uso del vendaje neuromuscular, cualquiera de las dos técnicas, Mahoney o kinesiotaping, está como tratamiento coadyuvante y no como tratamiento único. Y esto es muy interesante tenerlo pendiente, ya que no es la panacea, pero es algo que ayuda en algún momento a todo el proceso de rehabilitación.
La doctora Paola mencionaba muy atinadamente que los pacientes con enfermedades reumáticas van disminuyendo lo que es su inclusión laboral o su integración a lo que es el mercado laboral. Para nosotros es muy importante mantener este enfoque en todo momento del programa de rehabilitación, porque si bien es cierto que nosotros estamos teniendo teniendo cada vez más ese interés por parte de fisiatría en que el paciente se mantenga funcional. Yo hace un año, por ejemplo, publicaba en un artículo de población general para uno de los diarios de circulación nacional cómo hay una paradoja en torno a la discapacidad. Y esto es que hay pacientes que tienen discapacidad severa, permanente en algunos de los casos, que buscan sobre todo, sobremanera, mantenerse en el mercado laboral y mantienen esa iniciativa. En contraparte, entonces, tenemos pacientes que tienen discapacidad leve y de manera transitoria que buscan encarecidamente mantenerse fuera del mercado laboral y buscar pensión, etcétera. Necesariamente nosotros tenemos que hacer intervenciones específicas en torno a eso y orientar y educar a los pacientes, particularmente a los pacientes con enfermedades reumáticas, puesto que esto puede mejorar lo que es el impacto de la discapacidad en su condición. Muchos de los fisiatras ya también se están integrando a lo que son corrientes ya de intervencionismo, y dentro de ello yo quisiera más bien mencionar encarecidamente que ya la literatura cada vez más está sustentando el uso de la sonodirección para hacer esas infiltraciones articulares, tendinosas o perineurales, por lo que el entrenamiento específico en ese sentido cada vez se hace más necesario y se convierte en el estetoscopio del fisiatra. Ya para terminar, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos con algunas de las condiciones que son las más frecuentes. En el caso de la artritis reumatoidea, el concepto de motivar la actividad física siempre que no tenga una crisis de la condición, ¿verdad? En favor o en contra de ese total bed rest que antes se promovía, debe ser una de las intervenciones o uno de los enfoques que debemos dar desde el principio. Valorar las modalidades que ya hemos contemplado, incluir o considerar la terapia acuática debe ser muy interesante, y recordar rehabilitación vocacional y educación al paciente. Consideraciones cuando vayan a hacer la recomendación del ejercicio, si tienen otros problemas, o sea, al paciente también le puede doler el hombro por otra razón, le puede tener diferentes tipos de problemas, puede tener diferentes estadios en cuanto al daño articular, por lo que es muy importante tener eso pendiente. Nos vamos a la contraparte, que es la osteoartritis, y los cambios en el estilo de vida van a ser quizá una de las intervenciones que más evidencia tiene en la literatura. Otra vez vamos a recomendar la terapia acuática por la descarga de peso, particularmente en aquellas articulaciones que soportan peso. Y en ambos casos, referir a cirugía de ser necesario para mejor pronóstico de manera oportuna debe ser algo que siempre tengamos en mente. Porque si vemos la comparación o cuál fue el nivel de satisfacción, por ejemplo, en pacientes que tienen osteoartritis y artritis reumatoidea en cuanto a reemplazo articular, el nivel de satisfacción fue similar. Las expectativas, interesantemente, fueron menores en los pacientes que tenían artritis reumatoidea, al igual que la tasa de revisión. Sin embargo, infecciones, la mayor incidencia la tuvieron los pacientes de artritis reumatoidea. Lo que queremos dejar dicho no es que vamos a mandar todos los pacientes a cirugía, pero los pacientes que ameritan cirugía, lo mejor es que se preparen para esa cirugía, y ahí entran los programas de prehabilitación que les mencionaba, y eventualmente, luego de la cirugía, podamos tener algún proceso de rehabilitación temprana que favorezca y promueva la mejoría de la funcionalidad luego de esta cirugía. En el caso del lupus eritematoso sistémico, intervenciones como el yoga y el tai chi, igual que, y es parecida a la evidencia, como en los casos de fibromialgia. Doctor de la Rosa. Diga usted. ¿Me escucha? Vamos a apagar su video y vamos a refrescar, por favor, la tableta, la pantalla. Sí. Porque se fue la imagen y se está oyendo entrecortado usted. Ok, refresco la pantalla. Refresque, apague su video y solamente use el audio, entre tanto. Gracias, doctor.
Ok. Disculpen, señores, los problemitas técnicos, eso pasa cuando tenemos ya un tiempo conectado desde un dispositivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y ¿Me escucha, Miguel? Sí, doctor, le escucho. Perfecto, ya estamos terminando como quiera. En la presentación, déjeme cargarla de nuevo, doctor. Ok. Disculpen los inconvenientes, Mientras señores. Miguel la carga. Ahí lo ve, doctor, ¿verdad? De acuerdo. Sí, excelente. Pues le dejo la sala. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, recalcar el hecho de que las cirugías realizadas de forma oportuna tienen mucho mejor resultado. En el caso del lupus eritematoso sistémico, comentaba que el yoga y el tai chi tienen evidencia favorecedora para tratar todos los síntomas que son relacionados con balance, flexibilidad y algunos síntomas relacionados con el bienestar mental, además de que favorecer clases grupales podría ser mucho más útil. El ejercicio terapéutico, recuerden que ayuda a preservar la funcionalidad y disminuye el riesgo cardiovascular que de repente en algunas condiciones crónicas está de manera inherente. En el caso de la espondilitis anquilosante, y quisiera integrar aquí todas las espondiloartropatías seronegativas, yo quisiera realmente mencionar que otra de las intervenciones que nosotros realizamos de manera muy enfática en todos los pacientes de columna, pero que en el caso de los pacientes de espondiloartropatía seronegativa es muy útil, son las intervenciones de escuela de columna y espalda. Y además de ello, notar que las manipulaciones, por ejemplo, que en el caso de la sacroileitis degenerativa o mecánica, tienen mucha evidencia. Realmente cuando los pacientes tienen enfermedades reumáticas, la evidencia no es tan robusta. O sea que para la recomendación de manipulaciones en esos pacientes tenemos que pensarlo 2 veces. El pilates clínico sí tiene mucho mejor resultado. Y aquí sí la natación, con una experiencia deportiva previa anterior, ¿verdad?, importante y dominio del gesto técnico, podría ser recomendado. Consideraciones para apego al tratamiento son múltiples, pero yo quisiera enfocarme en que hay que manejar el dolor antes de hacer ejercicio, eso es importante, y además de ello, hay que ser específico en la prescripción del ejercicio. Es decir, que no solamente vamos a mandar a hacer ejercicio, vamos a mandar a caminar, a correr, no es así, sino que tenemos que elegirle el ejercicio al paciente en función del paciente, tenemos que elegir la dosis del ejercicio en intensidad, volumen y incluso en frecuencia. Y ya para terminar, tomar en cuenta, rehabilitación y funcionalidad van a ir de la mano. Ambos en torno a los pacientes con enfermedades reumáticas definitivamente van a ir enfocados en mejorar la discapacidad que generan estas condiciones. Si queremos mencionar algunos mensajitos para llevar a la casa, la rehabilitación temprana es la mejor opción. Tenemos varias herramientas, no es solamente terapia física. Discutan, siéntanse en confianza de discutir con todo su equipo cuáles son las intervenciones que de repente podrían ofrecer más ventajas e identificar los factores de riesgo y candidatos a cirugía a tiempo. Mantener la funcionalidad siempre que sea posible será nuestra meta. Luego de realizar esa revisión crítica, espero que en menos de 30 minutos por lo menos, el profesor Einstein mencionaba que locura es realizar lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. La realidad es que tenemos que tratar de revisarnos continuamente, de modo que lo que estemos haciendo se apegue mucho más a lo que se supone que la literatura sustenta. Si tienen alguna pregunta, entonces ahora sería el momento. Bien, nada, le invitamos a la doctora Paola Goya que se una a la sala porque, bueno, la verdad que han estado muy motivados todos los participantes y hay muchas preguntas. Lamentablemente, por asunto de tiempo, no creo que sea posible responder todas, pero aquí tengo algunas preguntas que vamos a ver cómo podemos responderlas. La primera es para el doctor Francisco de la Rosa. La persona pregunta que dentro de las informaciones que se envían cuando mandamos al paciente a las terapias físicas, ¿qué información sería necesaria para ustedes saber de parte del reumatólogo? Sí, esa es buena pregunta, doctora, ya que justamente el referimiento, y bien lo sabemos, y de verdad que en nuestro país, o por lo menos en el entorno en el que yo de manera particular me manejo, vemos que los reumatólogos tienen
la costumbre de enviar el diagnóstico y enviar las orientaciones quizá puntuales que quisieran trabajar. La realidad es que nosotros necesitaríamos informaciones básicas como si hay alguna restricción específica que quisieran tener los reumatólogos como médicos clínicos tratantes en ese momento del paciente en torno a las cosas que nosotros podríamos hacer, y si hay alguna recomendación adicional. No necesariamente, y de hecho eso no es necesario, no tienen que detallar las modalidades a la cual nosotros vamos a trabajar, porque de esa parte podríamos encargarnos nosotros, pero sí un paciente que tenga una crisis quizás activa, vamos a decir, o un periodo de exacerbación de alguna de estas enfermedades inflamatorias reumáticas y quieran tener algún tipo de restricción en ese momento, entonces quisiéramos saberlo. Ok. Una pregunta para la doctora Paola Goya es sobre cómo afecta la artritis al sexo masculino. Depende, como mencionamos en la presentación, depende del tipo de artritis al que estemos hablando. Cuando hablamos de artritis reumatoide, osteoartritis, es mucho más frecuente en las mujeres. Ahora, cuando hablamos de la artritis por depósito de cristal o la gota, que como vimos se reporta hasta en un 4% en Estados Unidos y Europa, entonces esta sí es más común en el sexo masculino. Asimismo, las espondiloartritis, que vimos al final un reporte, también es más frecuente en el sexo masculino. O sea, que va a depender de qué tipo de artritis estemos hablando. Ok. Otra pregunta para el doctor Francisco es, ¿qué ejemplos para prescripción de actividad física se darían en pacientes reumáticos? Ok, entonces perfecto, la orientación sería ser tan específico como notar la cantidad de días que van a hacer ejercicio, qué ejercicio va a realizar y con qué intensidad la va a realizar. Es decir, que un ejemplo, por ejemplo, que valga la redundancia, sería que el paciente debe escoger un ejercicio de resistencia, ya sea natación, caminatas, bicicleta, dependiendo de cuál es la articulación que quizás esté más afectada, cuántos días a la semana lo va a hacer, cuánto tiempo se va a pasar en cada una de esas sesiones, y finalmente cuál va a ser la intensidad, ya sea medida en frecuencia cardíaca, escala de esfuerzo como el BORD, etcétera. Y por ahí entonces uno poder orientar también las orientaciones en torno a fuerza, flexibilidad y balance con días, intensidad y volumen. Bien. Hay muchas preguntas respecto a tratamiento. La verdad que quisiéramos tener la oportunidad de contestarlas todas, pero por asunto de tiempo no creo que sea posible. Vamos a ver qué tantas se pueden contestar, pero en relación, por ejemplo, a tratamiento, tener en consideración que que pueden escribirnos más adelante y se le va a contestar las preguntas de manera directa, porque ya ven que el tema es básicamente sobre el aspecto de fisioterapia. Entonces, para la doctora Paola Goya, otra pregunta. Pregunta a la doctora Cornelio que qué ejercicio, para el doctor Francisco, ¿qué ejercicio es recomendable para pacientes en esta situación que están en la casa, para los pacientes con enfermedades reumáticas, particularmente artritis reumatoide? Ok, una de las intervenciones que se ha tratado de motivar en todo este tema de confinamiento es que los pacientes hagan actividad física en la casa, con enfermedades reumáticas o no. Definitivamente aquellos que tengan alguna condición reumática deben tratar de mantener la funcionalidad para evitar que esto se agudice o se acentúe una vez pase todo esto, porque va a pasar. Entonces, actividades en la casa. Preferir, primero, una de las recomendaciones más puntuales que se está haciendo en todo lo que es medicina del deporte es que esté supervisado hasta cierto punto. O sea, que traten de buscar supervisión o por lo menos orientación. No es solamente meterse a YouTube y buscar el primer video que encuentren. Eso es muy importante, porque eso conlleva a que después puedan lastimarse. Segundo, el ejercicio que vayan a escoger tiene que ir de la mano con su experiencia deportiva previa. Si hay una persona que de repente está acostumbrado a caminar 5 o 10 kilómetros todos los días o toda la semana, entonces no va a ser igual que aquel que no hace nada de actividad física. Y de igual manera, cuando vayan a escoger ejercicios para tratar fuerza, tratar de solamente trabajar con su cuerpo o con bandita elástica o incluso hasta con elementos caseros, y no
irse a la pesa más pesada que encuentren, porque entonces no van a tener atajos para el ejercicio y lo que van a terminar es lastimándose. Bien. Otra vez agradecer a Mayen, quien amablemente no puso ninguna traba para que pudiéramos llevar a cabo esta actividad. De verdad que, Manuel, no hay forma de agradecerle. Otra pregunta para la doctora Paola Goya es si hay algún tratamiento específico que sea de elección para las enfermedades reumáticas. El audio. Doctora Paola, el audio. Prende el micrófono. Gracias. Les decía que la artritis es una manifestación, ¿está bien? Es un signo y es un síntoma que vamos a tener, pero va a estar presente en diferentes enfermedades. Entonces, el tratamiento va a ser, si tengo artritis reumatoide, tengo una línea de tratamiento que igual va en diferentes momentos, no siempre se da el mismo tratamiento a todos los pacientes, va a depender de muchos factores. Si tengo una artritis por ácido úrico, por depósito de cristales, entonces el tratamiento también va a ser diferente, los cambios en el estilo de vida, la misma rehabilitación y todo eso, al igual que en osteoartritis o en espondiloartritis o en la misma artritis psoriásica que también mencionamos. Bien. Al doctor Francisco de la Rosa, en pacientes con miopatías inflamatorias, ¿cuál es el mejor momento para indicar la terapia de rehabilitación? Ok, eso va a depender, ¿verdad?, del objetivo que estén buscando con la rehabilitación. Si vamos a aplicar el enfoque general que hemos planteado nosotros en esta presentación, es que debe ser de forma precoz, o sea, de la manera más temprana posible para preservar funcionalidad, de la mano con el tratamiento que puedan establecer ustedes como reumatólogos. Es decir, que es algo que debe ser concomitante y no esperar el desarrollo de la limitación o de la discapacidad para comenzar a hacer intervenciones, ya que hay muchísimas cosas que se pueden hacer como educación al paciente desde el primer día de la condición, y eso se puede hacer en rehabilitación sin ningún problema. Bien, ya por último, vamos a hacer esta última pregunta a la doctora Goya. La pregunta es si hay alguna relación de la genética con las enfermedades reumáticas. Claro, sí, dependiendo, volvemos al punto anterior, dependiendo de la condición de la que estemos hablando, sí hay relación con la genética. No son enfermedades que siguen un patrón mendeliano de genética, o sea, no es que porque mi madre la tenga yo necesariamente tengo X% de padecerla, porque existen muchos factores epigenéticos que interfieren. Entonces, no necesariamente la voy a tener, pero hay genes que están implicados en la predisposición a padecerla, así como que hay otros genes que también están implicados en la protección a padecerla. Una cosa es que tenga la predisposición y otra es que en algún momento determinado inicie con manifestaciones para esta enfermedad y que pueda llegar a cumplir criterios para el diagnóstico. Muy bien. Nuevamente agradecer por la persistencia del público aquí presente, a los laboratorios Mayen y bueno, a Diario de Salud en la persona de Miguel, quien nos está dando soporte en todo momento. Miguel. Bueno, quiero pedirle al público, a nuestro querido público, que le den un gran aplauso a estos tremendos expositores de la noche de hoy. De verdad, todos muy agradecidos, vemos muchos comentarios positivos, le vamos a hacer llegar los comentarios a los doctores para que los puedan revisar y puedan beberse un vinito, como no, y viendo sus comentarios ahí de los piropos que le echaron. Bueno, darle muchas gracias a la doctora Tineo por tener paciencia con nosotros y poder hacer todos estos ensayos. Yo tenía un poquito de miedo antes, pero ya veo que le ha gustado el tema de la metodología. Muchas gracias al doctor de la Rosa también por su tiempo y a la doctora Boschal también por acompañarnos esta noche. Y claro, gracias a la Sociedad Dominicana de Reumatología y a nuestros patrocinadores, la FACA, con su producto Maximum D3 y Movistil. Y a también, claro, Manuel, que como maravilloso coordinador estaba ahí de la mano con todos nosotros, ¿verdad, Manuel? Así que muchas gracias, señores. Unos pequeños anuncios. Vamos a tener, la sociedad ha decidido dar un certificado de participación a las personas que se han inscrito
a la conferencia, así que en el email que recibirán mañana a esta misma hora, a la hora de la conferencia, están los detalles de cómo poder acceder a los certificados digitales, que es un certificado de participación, solamente para que tengan esa referencia. También invitarles a que por favor llenen pusimos el enlace de satisfacción de esta conferencia que está en el chat arriba pegadito en un enlace para que por favor puedan completarlo y hacérnoslo llegar. Eso va a ser de mucha ayuda para nosotros para poder mejorar siempre nuestra conferencia y nuestro servicio. Invitarles a todos a que sigan la serie de conferencias que está haciendo el laboratorio el doctor Mayen con Diario Salud en diariosalud.do/Mayen. Ya van a poder ver esta conferencia también, otra conferencia que se han realizado y las que vienen también. La semana que viene tenemos otra conferencia también, me parece que el día miércoles. En esa página están todos los detalles. Así que muchísimas gracias a todos, buenas noches. Invitarles también a que sigan Claro Diario Salud, se inscriban en nuestro boletín y nos sigan en las redes sociales. ¿Algo más que quieran agregar los panelistas? Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por sacar de su preciado tiempo. Hasta mañana. Bye, bye.